Bienvenidos a un nuevo capítulo en el podcast de que hablamos cuando hablamos de escribir. Para los que no me conocen, mi nombre es Macarena Cárcamo, soy escritora, cuentista y guionista chilena. Y quiero darles la bienvenida a otro episodio más, donde hablaremos en esta ocasión de la novela, cómo nace desde la idea a la estructura de una novela. Así que, bienvenidos, empecemos. En mi proceso de escritora, he descubierto los secretos que se necesita para escribir una novela. Y hoy quiero compartirlos con todos ustedes para que se atrevan a vivir la experiencia de tener tu propia novela. Que tu historia recorra el mundo, que los lectores se maravillen con tu relato, con tu creación. En mi caso, por ejemplo, el terror y el horror es el que le da la sazón a mis historias, ¿cierto? Porque ese es el género que elegí yo. Pero aún así, la planificación de una novela, sea el género que sea, es la misma. Solo que el proceso y el ritmo que le da el escritor es el distinto. Comencemos por preguntarnos, ¿qué es una novela? Una novela es una obra narrativa extensa que explora historias complejas y que aborda múltiples personajes. La novela tiene un gran arco narrativo central, pero dentro de él existen múltiples arcos que acompañan a sus personajes. Para los que no conocen este concepto, arco narrativo es el camino que sigue una historia. El inicio, el conflicto, el clímax y la resolución. El hablar del arco y sus personajes me recuerda a una novela que acabo de terminar que se llama El buzón de las impuras, de una escritora chilena llamada Francisca Solar. Su novela aborda temas súper importantes que habla de la historia de Chile. Y dentro de esta historia ocurrió un incendio de más de 2.000 mujeres en la iglesia de la Compañía de Jesús en Santiago de Chile. ¿Por qué hago referencia de esta novela? Porque aparte de ser buenísima, tiene un gran arco narrativo y también una gran cantidad de personajes. Que al principio cuando yo lo leía, yo me decía, ¿cómo voy a recordar a tanta gente en esta historia? Y cada uno de ellos tiene su propio arco narrativo. Pero mis felicitaciones a la creadora. Ella supo manejar una obra muy compleja y también histórica. Por lo tanto, el cuidado que tuvo que darle a la obra fue mucho más difícil. Al ser histórico, no te puedes equivocar en la información. Hay mucho que decir en esta novela y este es un gran ejemplo. Ojo, porque a diferencia de lo que es un cuento, que ya lo hablamos en el capítulo anterior, la novela te ofrece un espacio tan amplio que puedes desarrollar personajes con profundidad psicológica y mostrar también su evolución. Ella nos permite a nosotros, que también somos lectores, a sumergirnos en su historia, donde abarca un tiempo considerable y en distintos mundos y escenarios. ¿Y ustedes, cuántas novelas han leído este año? Escriban en sus comentarios para saber qué género les gusta, porque para ser un gran escritor debemos ser grandes lectores. En el transcurso de mi camino como escritora, he conocido a muchos escritores, una treintena o quizás más, entre tertulias, talleres, mis amigos, etc. ¿Ya? Y lo que he observado, que a cada uno o a la mayoría le complica trabajar con los personajes y darles vida en una obra extensa. Los personajes, sean protagonistas, antagonistas o secundarios, deben tener sus propios arcos narrativos, dentro de un gran arco principal de la novela. Ellos pueden experimentar cambios importantes, transformaciones, sin olvidarnos que nuestro protagonista sí o sí debe tener una transformación al final de la historia. El protagonista no es el mismo como comenzó. Me refiero a su propia psicología. La historia, el conflicto lo hizo cambiar. Ya no es el mismo. Su historia cambió. Por ejemplo, en el libro El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Dorian era un joven hermoso e inocente que deseaba mantenerse siempre joven. Él tenía escondido su retrato, que éste iba envejeciendo e iba reflejando las malas decisiones, mientras él seguía igualmente físicamente por años. Mientras hundía su vida en exceso, hedonismo, egoísmo, el retrato es el que mostraba las marcas de su corrupción. Al final, el peso de la culpa
y remordimiento lo llevan a una crisis. La novela en esta época dejaba bien claro que vivir sin ética podía terminar destruyéndonos y sin importar las apariencias. Igual sería bastante entretenido tener un retrato guardado por ahí en un closet y tenerlo guardado y que éste envejezca. Sí, a mí me gustaría. Si lo único malo del personaje es que él se puso muy cruel. Y como tenía tanto poder y belleza, le dio lo mismo llevar y dejar pasar a cualquiera. Y esto provocó un montón de daño. Entonces, el libro es bastante bueno. Si no lo has leído, léalo. El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Ahora, refirámonos a la intensidad del proceso que se vive al escribir una novela. A mí, ¿qué me ha pasado como escritora de novela, que también soy escritora de cuentos? Que introducirme en este mundo que yo misma he creado, yo vivo un montón de emociones. O sea, quienes hayan escrito una novela me van a entender. Uno al principio la ama, pasa el tiempo y la odias porque no terminas nunca. Uno como escritor se va desesperando porque cuando le encuentras una solución, por ejemplo, al personaje X, y luego cambias de decisión, se mueven un montón de capítulos para atrás y debes volver a construir otros. A mí me pasa que en el proceso de creación se vive un amor y odio constante. Esa sensación a mí igual me gusta vivirla porque no es lo mismo que escribir cuentos. Los cuentos son más rápidos, pero no le pones una emoción escritural. No, y después de vivir todo ese proceso emocional en la creación, después de ponerle el fin, después donde saltas de alegría y celebras que lo terminaste, viene la edición. O sea, viene tu editor, tu editora, la lee y te dice, dale más profundidad a tal personaje. Debes escribir mejor en este capítulo. Dale más intensidad a esta parte. Y a releer y todo de nuevo. Es como, no, por favor, no quiero más, ya quiero terminar. Eso es lo que pasa cuando uno escribe una novela. Recuerdo, y esto es muy chistoso lo que les voy a contar, pero es cierto porque a mí me pasó. Yo cuando terminé mi novela Axan, se la entregué a mi editora para la revisión. Jan Belli se llama, ella es su nombre. Un saludo para ella si es que me está viendo. Yo recuerdo que yo estaba feliz, estaba orgullosa porque había terminado esta gran obra. Estuve feliz como 3 meses, que es lo que aproximadamente se demoró en entregármelo, más o menos. Pero cuando ella me lo envió y empecé a leer todas las correcciones que tenía que hacer página por página, yo no lo podía creer. De verdad que no. Yo lloré, se lo juro que yo lloré. Y yo riendo al mismo tiempo, yo le envío un audio a ella por WhatsApp, agradeciéndole el trabajo de la edición y todo el tema. Pero de verdad que yo le decía a ella, y yo no puedo ser tan mala. Yo no puedo ser tan mala escritora. ¿Cómo tengo que cambiar esto? ¿Tengo que cambiar, darle profundidad a tal personaje si yo lo encontraba perfecto? Y ahí tuve que volver a trabajar en la obra. Así que ojo para todos los escritores. El escritor siempre está expuesto a miles de críticas. Entonces hay que aprender a escuchar aunque duela. Así es que ojo con el ego, si no jamás vamos a crecer. Ese es otro consejo. Pero para que no les suceda lo que me sucedió a mí, quiero hablarles de cómo planificar una novela. Porque es esencial tener una estructura antes de lanzarse a escribir. Lo primero que tenemos que definir es de qué se va a tratar nuestra historia, cuál será el conflicto principal y los subconflictos que la acompañarán. Un método útil que se puede ocupar es el esquema de los 3 actos, el planteamiento, el clímax y el desenlace. Este esquema nos ayudará a distribuir la historia y a mantener un ritmo coherente. También tenemos la creación de los personajes, como ya lo habíamos hablado. Debemos dedicarle tiempo a desarrollarlos, a conocer sus motivaciones, sus miedos, sus deseos. Para eso, es muy útil confeccionar fichas de cada personaje. Así uno los va conociendo y hasta tal punto que terminan prácticamente de transformarse en personajes reales. En estas fichas que yo les hablo, incorporo sus rasgos, su edad, su sexo, sus historias previas, sus relaciones con otros personajes, todo lo que uno quiera conocer de una persona real. Otra herramienta al momento de escribir son las líneas de tiempo. Si la historia tiene un entorno complejo o múltiples historias, tramas dentro del mismo, crea una línea del tiempo para observar cómo se desarrollan los sucesos.
y cómo los personajes influyen en ellos. También se puede hacer un mapa conceptual o un mundo donde va a ocurrir la historia. Todo esto es con el motivo de poder visualizar mejor los escenarios y las distancias entre ellos, para así enriquecer los detalles de la narración. También tenemos la escaleta. La escaleta sirve mucho a la hora de escribir, porque te permite organizar cada capítulo de la novela. En ellas se debe escribir el resumen, los personajes que interactúan, el objetivo principal de cada capítulo. Cada una de ellas tiene que tener el nombre del capítulo y el número. ¿De qué se trata y para qué sirve? La escaleta te ayuda a construir el arco narrativo de la historia. Además, sirve para revisar en qué parte del relato llegamos cuando dejamos de escribir por varios días. También sirve para revisar capítulos, para recordar detalles, para continuar lo que dejamos pendiente en el capítulo X. Y también para no olvidar cerrar pequeños arcos narrativos. La planificación de la novela es importantísima a pesar de que siempre surgen nuevas ideas o cambios inesperados. Como creador o creadora, siempre escucha a tu personaje. Ellos toman vida propia y es por eso que hay que conocerlos. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando escribimos novela? Perder el enfoque, el tema o conflicto central. La amplitud de la novela permite explorar muchas ideas, pero agregar demasiadas subtramas o personajes pueden diluir la historia central. 2. Personajes planos o sobrecargados. Debemos asegurarnos que cada rasgo de los personajes tengan un propósito en la historia. Es fundamental desarrollar personajes complejos y coherentes, pero a veces, por querer añadir profundidad en la historia, los personajes terminan con demasiadas características o conflictos que los vuelve inconsistentes. Recuerden que la historia, por más ficción que sea, su trama, sus personajes deben ser verosímiles. Tercer error, no revisar lo suficiente. Es útil, antes de entregar un trabajo finalizado, revisar por capítulos. Así los errores que nos puedan encontrar el editor van a ser mínimos. Muchos escritores se precipitan a la hora de publicar o considerar que el trabajo está terminado, sin una revisión minuciosa, lo que puede resultar en errores y una narrativa débil. Chiques, damos por finalizado el episodio de hoy, pero recuerden escribir en los comentarios si es que tienen alguna duda, si es que quieren que hablemos de otro tema con respecto a las problemáticas de la escritura. La idea es que podamos aprender y que nos lancemos en este mundo tan maravilloso que son las letras. Pensamiento para el capítulo de hoy de la gran escritora Isabel Allende. Y dice así: la escritura es una introspección, es un viaje hacia las cavernas más oscuras de la conciencia. Es una lenta meditación. Y los invito a quienes quieran conocer mi obra Axan, pueden encontrarla en Latinoamérica por la web buscalibre.com. Y si están en Chile, en la web de la librería Antártica, que es antártica.cl, o en la web de la editorial Siech, que es siechediciones.cl. También los invito a visitarme en mi web www.macarenacárcamo.cl. Quiero agradecerles que sean parte de esta hermosa comunidad en el podcast de que hablamos cuando hablamos de escribir. Un abrazo fuerte, muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.